de filosofías inventadas junto con filósofos. Toda persona tiene su propia explicación del universo. Recuerdo cuando estuve en la universidad, una de las experiencias más frustrantes y deprimentes que jamás tuve fue tomar un curso de filosofía europea. Nunca olvidaré el curso debido a un alumno en particular que simplemente le encantaba la filosofía, la amaba. Él era una persona muy interesante. Él no podía deletrear nada. Él tenía algún tipo de disfunción en lo que veía traducido a sus patrones de pensamiento y todo lo invertía, lo torcía, lo colocaba de cabeza. Y él no podía deletrear nada, digo nada. Ni el perro, el gato, pero nada. Gato salía al revés. Otga. Fue una situación increíble. Un día él se me acercó y dijo, creo que fue el primer día que había estado en esta universidad, y él dijo, creo que tú deberías buscar ser el vicepresidente del cuerpo estudiantil. Yo le dije, no quiero ser el vicepresidente del cuerpo estudiantil, no estoy interesado en absoluto en hacer eso. Tengo suficiente que hacer con el deporte. Si quiero acabar la universidad y quiero tener algo de estudio, no puedo hacer eso. Bueno, él dijo, yo lo voy a hacer por ti de cualquier manera, yo voy a estar a cargo de tu campaña. Y entonces él procedió a desarrollar una campaña entera para mí por todo el campus, y ni siquiera ni una vez en todos los letreros que él colocó, mi nombre estuvo deletreado de manera correcta. Y como resultado de eso, de manera natural, gané por mucho. Fue lo más simpático que ocurrió en el campus durante el año entero. Entonces, terminé el año siguiente siendo el vicepresidente del cuerpo estudiantil, realmente en contra de mi voluntad. Pero siempre me acuerdo de la clase porque él estuvo en ella y él solía escribir. Tuvimos un ejercicio en donde teníamos que responderle al profesor al escribir las respuestas en el pizarrón. Y él escribía estas respuestas totalmente incoherentes, y yo solía pensar, eso para mí es el retrato definitivo de la filosofía. Nada de eso tuvo sentido en absoluto. Y debo apresurarme a decir que él terminó con una A y yo con una B de calificación. Creo que yo terminé con una B debido a mi actitud más que cualquier otra cosa. Pero fue muy frustrante estudiar la filosofía debido al hecho de que fue un ejercicio en la frustración de una mente degenerada, tratando de determinar la verdad definitiva sin la ayuda de Dios. Y algunas de las soluciones que la gente inventó eran absolutamente increíbles. Y no hubo ni dos de ellos que estuvieran de acuerdo. La mayoría de los filósofos niegan la existencia de Dios. Aquellos filósofos que dan lugar a la existencia de Dios normalmente dan lugar a su existencia solo como una causa general, quizás de una manera deísta, que de alguna manera allá atrás, en algún punto, algunas veces Dios en cierta manera echó a andar todo, pero la mayoría de ellos niegan la existencia de Dios en su totalidad y tratan de explicar todo en el universo en términos de sus propios patrones de pensamiento racional, realmente sin esperanza. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio. Usted no puede descubrir la verdad de manera empírica, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre. Usted no puede descubrir la verdad mediante el racionalismo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por su Espíritu. El Espíritu es el que escudriña las cosas profundas de Dios. La ciencia, eso es empiricismo. La filosofía, eso es racionalismo. Según 1 Corintios 2:9, ninguna de ellas jamás descubrirá la verdad definitiva. No es sorprendente que Bertrand Russell, al final de su vida, a sus 90 años de edad, la gran mayoría de su vida, por lo menos 70 de esos años, pasados como filósofo, sus últimas palabras fueron, la filosofía ha probado ser un desperdicio para mí. Ese es un desperdicio largo, 90 años. Thomas Hobbes, el filósofo ateo famoso inglés, quien promovió la psicología materialista y lo que es llamado la moralidad utilitaria, cuando él se acercaba a su muerte, él dijo esto, estoy a punto de dar un salto a la oscuridad. Me dará gusto encontrar un agujero para salir de este mundo. Fin de la cita. David Hume, el filósofo deísta escocés, fue un hombre inmoral en todo sentido de la palabra, totalmente indecente, completamente deshonesto. Sus biógrafos nos dicen que él fue un maestro de inmoralidad, un negador de Dios. Y su muerte fue tan trágica que los que estuvieron ahí en su muerte dijeron que él agonizó hasta el punto de que él
sacudió la cama entera y demandó que las velas estuvieran encendidas toda la noche y que nunca fuera dejado solo ni por un momento, y sus labios estuvieron llenos de maldiciones y remordimiento hasta que murió. Así es con los filósofos, y así es con la gente que quieren eliminar a Dios y después en sus propias mentes, mediante su propio esfuerzo humano, intentar descubrir la verdad. Ahora, la ciudad de Colosas tuvo sus filósofos. La ciudad de Colosas tuvo a sus Hobbes, a sus Humes, a sus otros filósofos, como toda sociedad los tiene, famosos y no famosos. Y la pequeña asamblea de creyentes, la iglesia en Colosas, estaba en peligro de ser capturada por ellos, de ser infiltrada por ellos, de ser engañada por ellos. Ahora, recuerde algo del trasfondo acerca de Colosas. Era una pequeña ciudad en medio del valle de Lica. El valle de Lica fue nombrado así por el río Lica. Estaba aproximadamente a más de 100 kilómetros de Éfeso, ubicada en Asia Menor, y en ese hermoso y pequeño valle habían 3 ciudades: Colosas, Hierópolis y la más famosa, debido a la indicación en Apocalipsis, la ciudad de la Odisea. Esas 3 pequeñas ciudades ocupaban ese territorio. Ahora, una de esas 3, la ciudad de Colosas, tenía una iglesia. Hasta donde sabemos, también la Odisea tuvo una, y quizás también Hierópolis. Pero era una ciudad pagana típica, porque estaba ocupada por griegos, romanos y una población de gente judía que había dejado su tierra. Ahora, Pablo había estado en Éfeso durante 3 años. Durante el tiempo en el que él estuvo en Éfeso, él fue un instrumento vital al fundar la iglesia en Éfeso y las otras iglesias en Asia Menor. Y todas esas iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 están en Asia Menor, y es muy probable que todas ellas fueron fundadas durante ese periodo de 3 años, como también otras iglesias, esto es Colosas. Y lo que probablemente sucedió es que mientras que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, un hombre llegó ahí llamado Epafras. Y Epafras fue ganado a Jesucristo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Él es mencionado en el capítulo 4, versículo 12. Él fue ganado a Cristo por el apóstol Pablo, y él regresó a Colosas y se convirtió en el fundador de la asamblea colosense. Ahora, 6 años han pasado desde que la iglesia en Colosas comenzó. Pablo ha terminado sus 3 años en Éfeso. Después de eso, él pasó un invierno en Grecia, desde donde él escribió quizás Romanos y Corintios. Después él regresó a Jerusalén. Cuando él llegó ahí con su ofrenda para entregarla a los santos pobres en Jerusalén, resultó que él fue arrestado. Él fue entonces llevado a Cesarea y él fue dejado en la prisión ahí. Cuando su encarcelamiento terminó, él fue traído a Roma para esperar su juicio. Eso fue lo que sucedió durante esos 6 años. Y retomamos la historia hasta ahora. Y conforme él ha estado en Roma esperando su juicio, Epafras lo visita en Romanos, y Epafras descarga su corazón acerca de la situación colosense, y Pablo lo envía de regreso con esta carta para tratar de ayudarlo a corregir las cosas. Ahora, básicamente lo que Epafras le dijo fue primordialmente bueno, porque realmente no hay ninguna situación seria, crítica que se está llevando a cabo en la congregación. Más bien hay advertencia, no sea que eso ocurra. Y la carta primordialmente trata de advertencia para ellos con relación a dejar que cualquier enseñanza falsa, filosofía falsa, infiltre su congregación. Colosenses tenía sus maestros falsos, todo lugar los tiene. Tuvo sus filósofos con su sabiduría humana, tocando a la puerta de la iglesia, listos para entrar y apoderarse del control, y Pablo simplemente les advierte de ello. Ahora, esto siempre debe ser esperado, que la iglesia en toda ciudad, en toda cultura, en todo país, en todo siglo, tendrá que pelear por aferrarse a su pureza doctrinal. Tendrá que pelear para proteger su equilibrio espiritual. Tendrá que defenderse a sí misma en contra de la gente que promueve el error y mantener la verdad siempre, porque Satanás siempre se esforzará por derribar a la iglesia, por llevarla al nivel de la falsa doctrina. Esa es la gran preocupación de Pablo, y ese se convierte en el corazón de la carta a los colosenses. Ahora, conforme llegamos al capítulo 2, versículo 8, llegamos a lo que francamente es la carta de la epístola. Esta es la carta de la epístola. Realmente, desde el capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 23, esa sección aquí, Pablo da el mensaje primordial de esta carta a los colosenses. Porque aquí él enfrenta directamente la enseñanza falsa que está en la frontera de la iglesia, que posiblemente está amenazando la iglesia en Colosas. Ahora, simplemente para darle un panorama del libro,
Pablo ya ha confirmado la verdad con relación a Cristo en la gran sección doctrinal. Capítulo 1, versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 7. Esta es la sección doctrinal. Presenta la gran doctrina de Jesucristo y la salvación. Los primeros 14 versículos son la introducción. La gran sección doctrinal va desde el 1.15 hasta el 2.7. La sección práctica va desde el 3.1, capítulo 3, versículo 1, y él entra a lo práctico hasta el final, capítulo 4, realmente versículo 6, y después palabras personales para cerrar. Entonces, usted tiene una sección doctrinal al principio, esto es, hablando de Cristo y aclarando quién es Él y lo que es la salvación. Usted tiene una sección práctica que trata con lo que debe caracterizar las vidas de los colosenses y a todo creyente. Ahora, en medio de eso, usted tiene lo que posiblemente podría llamar una sección polémica. Polémica significa una disputa. Aquí está el argumento del libro. Aquí está la disputa. Aquí está el diálogo de Pablo, quien dice, ahora quiero entrar en este asunto. He hablado de Cristo, he hablado de la salvación, he hablado de su vida práctica, pero permítanme atacar a esos maestros falsos. Y lo hace en el corazón de la carta. Y aquí es en donde estamos. Ahora vamos a observar algo interesante. Hay 4 aspectos de la enseñanza falsa que amenaza a los colosenses. Tuve mucha dificultad bosquejando esta herejía porque Pablo nunca la nombra oficialmente, él solo toca sus bordes y es difícil que nosotros entendamos exactamente qué es, pero puede volverse algo claro conforme avanzamos a lo largo de esta sección en las semanas venideras. Pero esto es lo que sabemos, tuvo 4 elementos. 1, tuvo el elemento de filosofía, según los versículos 8 al 15, y eso es de lo que él habla en los versículos 8 al 15. Esa sección entera trata con este problema de la filosofía humana. En segundo lugar, tuvo en ello un elemento de legalismo. Usted podrá decir que el número 1 fue humanismo, el número 2 fue legalismo. Los versículos 16 y 17 se relacionan con el legalismo. En tercer lugar, tuvo un elemento de misticismo. En los versículos 18 al 19 habla de una adoración de ángeles más bien mística. Y en cuarto lugar, tuvo un elemento de asceticismo, un elemento monástico, un tipo de humildad falsa, retirándose de los patrones de vida normales, como algún tipo de monje o de ermitaño. Entonces, aquí hay una conglomeración de filosofía humana, legalismo, misticismo y asceticismo. Y en mi pequeña computadora entra y sale la palabra esenos, y vimos en nuestro estudio de introducción del libro de Colosenses que es muy probable que la influencia pudo haber venido de la comunidad de judíos conocida como los esenos. Eran una comunidad de judíos que parecía encajar con estos patrones. Ahora ese podría haber sido el caso. Quizás fue una forma de esa secta judía. Quizás simplemente fueron una serie de cosas coincidentales que realmente encarnan todo tipo posible de herejías que usted podría imaginar. Ahora, Pablo ya ha llamado a los colosenses a mantener una lealtad pura a Jesucristo. En los versículos 1 al 7, él dice, tengo un gran conflicto por ustedes y quiero que se aferren a Cristo y a la verdad acerca de Cristo y a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él ha hecho esta afirmación grande, positiva. Quiero que se aferren a Cristo, quiero que se comprometan con la lealtad pura a Él. Y ahora Él se aleja de lo positivo a lo negativo. Esto es lo que quiero que eviten. Capítulo 2, versículos 8 al 23, aquí está la polémica, aquí está el argumento. Ahora, los falsos maestros, como ya hemos aprendido en nuestro estudio de Colosenses, estaban diciendo, como han estado continuamente diciendo en los primeros años de la iglesia, que tienen un conocimiento superior y continúan haciendo eso inclusive en la actualidad. Han venido y dicen, bueno, sabemos lo que ustedes no saben. Tenemos un sistema que es más elevado que el de ustedes. Tenemos un conocimiento que va más allá del suyo. Un sistema más elevado, más genuino del que los cristianos tienen. Y desde el tiempo del Nuevo Testamento siempre han venido y han dicho, tenemos una gnosis superior, la palabra para conocimiento. Tenemos un conocimiento más elevado, tenemos una revelación más elevada, tenemos un entendimiento más elevado de la verdad de Dios. Entonces Pablo en esta sección contraataca eso. Y lo que él está diciendo es que no hay una verdad más elevada, no hay un conocimiento más noble, no hay un entendimiento más grande, no hay una revelación superior, no importa lo que digan. Y en contra de la declaración atractiva de que un sistema más elevado era ofrecido por esta nueva enseñanza, él enfatizó que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo, en contra de la doctrina de los eones, la doctrina de las series de emanaciones, de seres espirituales intermedios, a través de los cuales la esencia divina fue distribuida hasta que finalmente alcanzó un hombre en una forma diluida. Pablo presenta a Cristo como la única encarnación de la plenitud de Dios, capítulo 2, versículo 9. No hay muchos eones y seres angelicales entre nosotros y Dios.
mediante los cuales Dios filtra su personalidad. Solo hay una representación de Dios en términos humanos, y ese es Jesucristo. En contra de la idea que esos intermediarios espirituales debían ser adorados por los hombres, que deben acercarse a Dios a través de ellos, Pablo les muestra que no son nada más que demonios que han sido conquistados por Cristo. Él dice en el versículo 15, Él despojó a los principados y a las potestades, en contra de la idea del asceticismo, de abnegación personal y humildad falsa. Pablo muestra que ya no estamos apegados a cosas carnales debido a que hemos llegado a conocer a Cristo. Hemos pasado a una dimensión espiritual y las abstinencias carnales tienen poca importancia. Ahora, simplemente le estoy dando un panorama. Creo que es importante que nosotros veamos aquí un ejemplo excelente de cómo es que usted enfrenta la herejía. Y conforme usted ve lo que Pablo está haciendo aquí, él está atacando estas 4 áreas de herejía, todas dirigidas en contra de la asamblea colosense. Vengan o no en una o múltiples formas, no estamos seguros. Pero notará que no es cuestión de una denuncia amarga de la herejía. Él no nombra la herejía y después la despedaza parte por parte. Él no hace eso. No es una discusión detallada de la enseñanza falsa. No es una confrontación abierta contra la herejía. Lo que él hace a lo largo de esto, conforme enfrenta la herejía, es afirmar positivamente la verdad. Él simplemente afirma positivamente la verdad, una y otra y otra y otra vez. Un comentarista dice esto: él ahora llega al corazón mismo de su carta. El apóstol permanece de manera tan elocuente en la deidad de Cristo y la dignidad y el hecho de que los creyentes están completos, al grado que el lector se queda con algo de incertidumbre, sin saber exactamente cuál fue el sistema de error contra el que los colosenses debían estar en guardia. Fin de la cita. Y creo que el punto es obvio. Si usted conoce la verdad, cualquier sistema de error va a colapsarse frente a la verdad. Entonces es vital que Pablo presente la verdad. Ahora, estas 4 cosas que Pablo va a estar tratando, filosofía, legalismo, asceticismo y misticismo, pero únicamente para esta noche comenzaremos a ver, y esa es la filosofía. Ahora, conforme vemos los versículos 8 al 15, y de hecho solo vamos a llegar hasta el 10 hoy, del 8 al 10, vemos un contraste simple. Permítame tan solo darle 2 puntos y vamos a verlo simplemente. Cautivado por la filosofía en contraste a completo en Cristo. Y esta es la historia de todo hombre, porque todo hombre o está cautivado por la filosofía humana o está completo en Cristo. Eso es todo, bastante simple. Un hombre o se vuelve una víctima de la sabiduría humana, la razón humana, la lógica humana, o se vuelve completo en Cristo. Esa es la decisión de todo ser humano. Usted escogerá la sabiduría del hombre o la de Dios. En primer lugar, observe el versículo 8. Cautivado por la filosofía. Veamos lo que sucede. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, Pablo les está advirtiendo, y él esencialmente está diciendo esto: cuidado, no sea que aquellos de ustedes que fueron rescatados del dominio de las tinieblas y ya han sido trasladados al reino del Hijo del amor de Dios, sean llevados como cautivos y esclavizados otra vez. Es parecido a Gálatas 5. No se enredéis de nuevo en el yugo de esclavitud. Para la libertad Cristo os ha liberado. No se vuelvan a enredar en el yugo de la esclavitud. No regresen a un sistema humano anterior. Legalismo en Gálatas aquí. No regresen a un sistema humano anterior. Filosofía humana o sabiduría. Entonces la advertencia nos es presentada mediante un llamado a la vigilancia. En su tiempo presente, continuamente estén alertas. Estar constantemente alerta, no sea que seamos engañados. Estén continuamente alertas. Nunca bajen la guardia. La iglesia siempre está bajo ataque por parte de los falsos maestros. Nuestro Señor nos advirtió, regresando a Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 16, versículo 6, Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, ¿qué es eso? Legalismo. Cuidado con esas filosofías falsas. Pablo también advirtió en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, hablando a aquellos que son los ancianos efesios: porque yo sé esto, que después de mi partida, lobos rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Por tanto, cuidado. El apóstol Pablo en Filipenses 3:2, guardaos de los perros,
guardaos de los malos obreros, guardaos de la circuncisión, el grupo de la mutilación, aquellos que quieren circuncidar. Pedro también advirtió en 2 de Pedro 3, versículo 17, guardaos, no sea que seáis engañados con el error de los impíos y caigáis de vuestra permanencia. Jesús dijo, guardaos. Pablo dijo, guardaos. Pedro dijo, guardaos. Y es necesario que nosotros escuchemos el eco, guardaos. Siempre habrá un esfuerzo por alejarlo de la verdad. Y dice usted, bueno, ¿en contra de qué debo guardarme o cuidarme? Observa el versículo 8 de nuevo. Que nadie os engañe. Ahora ese es un verbo interesante, es un verbo muy raro. Es una combinación interesante, es una palabra de combinación. La palabra hago está ahí. Hago significa ser llevado. Y la palabra sunei está ahí. Eso es interesante porque esa palabra significa botín. Se refiere al botín que usted se lleva en un robo o botín que usted se lleva en una guerra o lo que sea. Y la palabra significa simplemente llevarse el botín. Fue usado más tarde en escritos griegos no bíblicos para hablar de secuestrar, de robar una casa o de violar a una doncella. Él está diciendo, no dejen que nadie los secuestre, no dejen que nadie les robe su tesoro de la verdad, no dejen que nadie los viole con sus enseñanzas falsas. Hay un peligro real de que alguien va a llevarlo, lo va a tomar como presa, lo va a llevar cautivo, se lo va a llevar a usted como un prisionero de guerra. Eso es en contra de lo cual Pablo les está advirtiendo. Mirad, en 2 Timoteo 3:6, en los postreros días dice, habrán aquellos que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por varias concupiscencias. Misma idea exactamente, llevarse a alguien cautivo. Y la palabra puede ser usada de alguien que trataba con esclavos, que se lleva a la gente de una nación conquistada para venderla como esclavos. Para Pablo era impensable que aquellos que habían sido rescatados, aquellos que habían sido redimidos y aquellos que habían sido liberados pudieran someterse a esa esclavitud antigua de nuevo. De vez en cuando alguien me dice, bueno, solemos ir a Grace Community Church. Me los encontré en el supermercado o en algún lugar. Oh, ¿solías ir? ¿A dónde vas ahora? Oh, ya nos fuimos de ahí porque descubrimos que Grace Community Church no tiene la verdad. Y descubrimos la verdad en la iglesia de la palabra viva, o sea cual sea esto que está ahí sin nombre, o la sociedad tal o cual, o el orden real de cabras, no sé lo que es. La gente siempre viene y dice, encontramos la verdad. Y la realidad es que han dejado la verdad por la esclavitud a la sabiduría humana. ¿Cómo es posible que lo van a cautivar a usted? ¿Cómo es posible que lo van a hacer que se desvíe? Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y ahí hay un equivalente ahí, huecas sutilezas. La filosofía es equivalente a las huecas sutilezas. El medio de capturar a la gente es la filosofía. Conocimiento que se oye muy sofisticado y teorías, pero todo es humano. Incidentalmente, este es el único uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Filosofías es sabiduría humana. Sabiduría humana que se oye como si fuera divina. Sabiduría humana que supuestamente es mayor de lo que cualquier otra cosa que usted jamás ha oído. Eso es lo que las sectas siempre ofrecen. No conoces la verdad hasta que conozcas lo que conocemos. Un escritor dice, todo lo que tuvo que ver con teorías acerca de Dios y el mundo y el significado de la vida humana fue llamada filosofía en ese entonces, no solo en las escuelas paganas, sino en las escuelas judías de la ciudad griega. Ahora ese historiador, Slater es su nombre, dice que el término filosofía fue usado de toda teoría acerca de Dios y el mundo, fuera judía o griega, en esa era. Ese era el término común. Entonces, toda persona que venía con cualquier nueva teoría acerca de Dios o una nueva teoría acerca del mundo, sus orígenes, sus significados y su destino, constituyó un filósofo con una filosofía. Josefo, el historiador de ese día, ha mostrado que cualquier sistema complejo de pensamiento, y él dice, cualquier patrón de pensamiento moral o disciplinario era llamado una filosofía. Josefo inclusive dice, y cito, hay 3 formas de filosofías entre los judíos, los fariseos, los saduceos y los escenos. Esa es una cita de la guerra judía número 2 de Josefo. Y eso me ayuda a pensar en que quizás fueron los escenos los que estaban propagando su filosofía. Fuera lo que fuera, era una mentira y lo llama huecas sutilezas. Esto liga el término con filosofía para describirlo. La filosofía son huecas sutilezas.
es engaño vacío. No le da lo que usted espera. La palabra engaño es interesante en la Biblia, sutilezas. Una de las palabras que es usada en 2 Pedro 2 es engaño. Y el significado original de la palabra es un anzuelo. Y lo interesante acerca de un anzuelo es que no es lo que un pez espera. Lo que usted ve no es lo que usted recibe en esa circunstancia. Y él está diciendo, la filosofía es lo mismo. Es un anzuelo. Usted piensa que va a ser maravilloso y resulta ser engañoso. A pesar de sus declaraciones, la filosofía es una ilusión vacía. Esta es la razón por la que Bertrand Russell dice, después de 90 años de eso, fue un desperdicio. Y esa es la razón por la que Hobbes y Hume están en sus muertes, en pánico, sin respuestas. Se oye bien, seduce la mente porque apela a las manos del orgullo, pero engaña. La verdad es la revelación de Dios, hablada de manera final y claramente en Jesucristo. No hay valor en la filosofía humana especulativa. Creo que Herbert Carson tiene una buena advertencia en este punto. Él dice esto. Esto no significa que él debe venir con una fe ciega que no razona, pero significa que en lugar de traer presuposiciones filosóficas que van a colorear su estudio de las Escrituras y van a llenarlo de prejuicios en su interpretación, un hombre viene como uno consciente de lo finito que es su intelecto y consciente de que su mente también está afectada por su naturaleza pecaminosa, y de esta manera está dispuesto a ser enseñado por el Espíritu Santo y reconoce que es la palabra de Dios en lugar de que es su propia razón quien es el árbitro final de la verdad. Entonces Pablo dice, guardaos, cuidado con la filosofía, cuidado con el modo humano, la teoría humana acerca de Dios, acerca del mundo, de lo que sea. Apégate a la Biblia. ¿De dónde vienen las filosofías humanas? Bueno, él le da dos fuentes en el versículo 8. Filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esa es la fuente número 1. Fuente número 2, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dos fuentes inadecuadas. Número 1, la tradición. Siempre ha sido el caso. La gente siempre la ha creído. ¿Sabe lo que eso hace? Eso simplemente perpetúa patrones de pensamiento humanos depravados, inadecuados. La tradición no significa nada. Simplemente porque es transmitida no significa que es verdad. Si usted tiene error para comenzar y lo transmite a alguien más, no lo hace mejor que cuando comenzó. Aquí le está diciendo, la filosofía viene conforme a la tradición de los hombres. Una de las cosas que me parecen tan interesantes, y realmente no tenemos el tiempo para desarrollar esto, cuando usted estudia la filosofía, casi todos los filósofos edifican sobre otros filósofos. Hay una secuencia increíble que fluye a lo largo de la historia de la filosofía. Y un hombre llega a este punto, el siguiente corta un poco de su filosofía y la desarrolla, y el siguiente hombre, y entonces lo que usted tiene en la actualidad, en la filosofía, puede remontarse, y casi toda la filosofía encuentra sus raíces en Aristóteles y Platón. Todo es simplemente un cambio y variación en el flujo de la tradición del hombre. Los errores son perpetuados. Perpetuados. Observe el judaísmo. Para cuando Jesús llegó a la tierra, los judíos habían edificado una monstruosidad de filosofía tal, un desastre tal de sabiduría humana, que no podían ya identificar cuáles eran las tradiciones de los hombres y cuál era la palabra de Dios. Marcos 7, versículo 5. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos? Ellos habían desarrollado este sistema sofisticado en base a la tradición en su totalidad. En el versículo 8 Jesús dice, haciendo a un lado el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y versículo 9, bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios para guardar su tradición. No hay nada honorable en la tradición, no hay nada sagrado en la tradición, simplemente es ignorancia humana perpetuada. Entonces los judíos tuvieron sus tradiciones, los gentiles tuvieron tradiciones, ¿sabía eso? Transmitieron sus mismas filosofías antiguas. 1 Pedro, porque ustedes no fueron redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, de su vana manera de vivir recibida por las tradiciones de vuestros padres. Todos somos victimizados por ella. Todos somos victimizados al transmitir el error. Yo veo a mi pequeño niño que se va a la escuela y llega a casa y dice, oye papá, realmente no venimos de los monos, ¿verdad? Y yo le digo, no venimos de los monos. Pero todo el mundo dice que venimos de los monos y el libro dice que venimos de los monos. Y le pregunté a la maestra, ¿por qué todo el mundo dice que venimos de los monos? Y ella dijo, porque eso es lo que los científicos siempre han creído. Yo dije, bueno, esa es una buena prueba de que no importa cuán inteligente seas, sin Dios y su revelación, nunca te alejas del error para llegar a la verdad. ¿No es cierto? Entonces,
¿De dónde viene esta filosofía? Viene de todas las filosofías antes de ella. Simplemente perpetúa lo mismo. Segunda fuente, rudimentos del mundo. Bueno, ese no es un término fácil de entender. Hay varias posibilidades. Permítame tan solo darle una idea general de lo que Pablo tiene en mente. El término en su sentido literal se refiere a los elementos básicos del aprendizaje. Rudimentos serían los ABCs. Literalmente significa cosas en una columna o cosas en una hilera, 1, 2, 3 o ABC. Él dice, esto simplemente viene de los ABCs del mundo. Creen que es trabajo de posgrado, pero no es nada. Es balbuceo. ¿Sabe una cosa? Usted va a la filosofía y usted recibe un doctor de filosofía y Pablo dice eso es ABC. Principios rudimentarios de instrucción para la niñez, no adecuado para adultos maduros. Eso es rudimentos. El pensamiento entonces es que el regreso a la filosofía sería hacer a un lado la enseñanza madura de la Biblia a cambio de las opiniones infantiles pobres de una religión inmadura, extrayendo su ser no de Dios, sino de este mundo. En Gálatas capítulo 4 encontramos la misma fraseología, versículo 3. Estuvimos en esclavitud cuando fuimos niños a los elementos del mundo. La enseñanza elemental de la religión humana es lo que él quiere decir. Y en Gálatas él está hablando de la religión de los judíos, y quizás en Colosenses él está combinándola con la religión gentil también, pero lo que él quiere decir aquí es simplemente los elementos básicos de la misma religión humana antigua, y que es lo mismo de todos los tiempos que es básico en toda la religión humana. Salvación, ¿por qué? Obras. Lo mismo de siempre. La misma terminología es usada también en el 5º capítulo de Hebreos. Simplemente significa religión humana básica. ¿De dónde viene todo esto? Viene de la tradición, error perpetuado. ¿De dónde más viene? Viene de la religión propia del hombre infantil. ¿No le está dando usted algún conocimiento avanzado, profundo, nuevo? Usted oye a estos hombres promoviendo esto. Abrí el diario del sábado ayer y hay personas locas prometiendo nuevo conocimiento. Este hombre, su nombre es Norvel o algo así. Él va a trascender todo lo que usted jamás ha conocido. Todo lo que tiene que ofrecer es religión humana infantil, basada en la tradición de los hombres, que no ha podido encontrar a Dios debido a su depravación. ¿Quiere saber quiénes son los que realmente están avanzados? Observe a su alrededor. Se está sentando con ellos. La gente que conoce la palabra de Dios. La palabra también, y es un pensamiento interesante, Colosenses 2 de nuevo, la palabra rudimentos del mundo tiene un segundo significado posible en el mundo antiguo, y creo que el que le acabo de dar probablemente es el que Pablo tenía primordialmente en mente, pero es posible que la referencia podría ser ampliada para incluir esto. Eso era lo que se refería a espíritus elementales, seres espirituales. Especialmente la gente del día estaba ligada en asociar espíritus con las estrellas y los planetas. Eso es astrología, y estaban muy metidos en eso. Y es sorprendente en la actualidad que la gente cree que tiene algo totalmente nuevo, la astrología. Eso no es nuevo. Esos son los mismos rudimentos antiguos del mundo. ¿Sabía usted que Julio César fue un experto en la astrología y gobernaba su vida entera por lo que las estrellas le decían? ¿Sabía usted que Alejandro el Grande hizo lo mismo? Creyentes devotos, ambos, en la influencia de las estrellas. La gente que creía en este tipo de cosas, los espíritus elementales conectados con los planetas, estaban cautivos por un tipo rígido de determinismo que estaba establecido por las estrellas, y la influencia de estos espíritus a través de estas estrellas dominaba sus vidas. Y solían decir que solo había una manera de escapar. Usted era absolutamente un prisionero de las estrellas y los espíritus de las estrellas, a menos de que conociera las contraseñas correctas y la fórmula correcta, y entonces podía escapar del fatalismo que estaba incorporado en las estrellas. Usted tenía que tener, decían ellos, un conocimiento secreto, una enseñanza secreta. Y vinieron los falsos maestros y dijeron, tenemos la enseñanza secreta que puede aliviarlo del determinismo fatalista de las estrellas. Jesucristo no los puede salvar de los espíritus en las estrellas y los planetas. Tenemos la información secreta para eso. Y algunas de las personas en la iglesia colosense probablemente habían estado en ese tipo de sistema, y cuando fueron salvados de él, todavía tenían pensamientos que permanecían ahí en su mente acerca del sistema, y la tentación pudo haber estado ahí para que dijeran, bueno, ¿qué tal si están bien? Pero Pablo les advierte y nos advierte estar continuamente alerta contra estas verdades falsas, y estas cosas simplemente son tradiciones humanas, simplemente es ignorancia perpetuada, es infantil, religión humana inadecuada,
del pasado siendo revivida. Y no es nada más. Tenemos a Cristo, Dios es suficiente. Y eso lo lleva a un segundo punto, completo en Cristo. Él dice al final del versículo 8, no según Cristo. Y después él cambia de velocidad y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted no necesita ser cautivado por la filosofía. Usted puede estar completo en Cristo. Usted puede desechar toda la filosofía humana. Usted puede desechar todas las religiones tradicionales del mundo. Usted puede desechar todas las formas y teorías hechas por los hombres, porque solo en él mora la plenitud de la deidad corporalmente y vosotros estáis completos en él. La palabra habita en el versículo 9, en él habita. Tiempo presente continuo, todavía habita. Jesucristo todavía es la plenitud de la deidad. La palabra deidad, incidentalmente, es la palabra para la esencia de la deidad. Todavía Él es la deidad. Él todavía es la plenitud de la deidad, tal como lo fue en el capítulo 1, versículo 19. Él no ha cambiado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La palabra pleroma, la plenitud de Dios, mora corporalmente. El que en Belén adoptó una naturaleza humana está en el cielo ahora y todavía retiene su humanidad y la retendrá a lo largo de todas las edades de la eternidad. Yo creo que el versículo 9 puede ser la más grande afirmación de la deidad de Jesucristo en todas las epístolas. En él, modificando a Cristo en el versículo 8, habita continuamente, no va y viene como los gnósticos enseñaban, toda la pleroma, la plenitud de la deidad en un cuerpo. No sé cómo es que usted puede negarlo. Un hombre aquí con cabellos raros viene y dice, Cristo no es Dios. ¿Qué va a hacer usted con eso? Y el resultado de esa realidad para nosotros, usted no necesita la filosofía. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, si Él es todo lo que hay de Dios, entonces están completos. ¿En dónde? En Él. Aquel que es la cabeza de los otros seres espirituales, de todos los seres angelicales, llamados principados y potestades. Su plenitud, amados, nos es impartida. No sé si usted puede entender eso. Permítame ver si le puedo ayudar. Los mismos términos son usados. Él es la pleroma de Dios y somos la pleroma en Él. Dios literalmente se pasa a sí mismo a nosotros a través de Cristo. Ustedes están completos en Él. Ese es un tiempo perfecto. Hemos sido completados en Él con resultados eternos. Cuando usted piensa en la caída del hombre, cuando usted piensa en lo que pasó, es bastante triste. Cuando el hombre cayó, él cayó en un estado triste de estar incompleto. Un hombre incrédulo está espiritualmente incompleto porque él está totalmente fuera de comunión. Él es moralmente incompleto porque él no tiene un estándar de conducta y si lo tuviera, él no podría vivir al nivel de ese estándar. Él está mentalmente incompleto porque él es incapaz de conocer la verdad. Entonces usted tiene un hombre espiritualmente, moralmente, mentalmente incompleto. Y Jesucristo entra a la escena y Pablo simplemente dice, y vosotros estáis completos en Él. Segunda de Pedro 1:4, Pedro dice que se han convertido en participantes de la naturaleza divina. Piensen esto, usted se ha convertido en un participante de la naturaleza divina. Un hombre instantáneamente se vuelve espiritualmente completo. Él tiene comunión con Dios, la vida de Dios está en él. Él se vuelve moralmente completo, no porque él es prácticamente perfecto, sino porque él reconoce la autoridad de la voluntad de Dios. Él tiene un estándar y al Espíritu Santo que lo capacita para darle la fortaleza para obedecer. Él está mentalmente completo, no en el sentido de conocerlo todo, sino en el sentido de tener la verdad y al Maestro residente de la verdad, el Espíritu Santo. Los cristianos participan de la vida divina. ¡Qué verdad tan increíble! Cuando usted se convirtió en un cristiano, usted recibió todo lo que usted necesita, todo. Pedro dijo, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Usted no necesita ningún conocimiento más elevado. Usted no necesita las palabras de Mary Baker Eddy. Usted no necesita las palabras de José Smith. Usted no necesita las palabras del Libro del Mormón. Usted no necesita las palabras de Madame Blavatsky, el juez Rutherford o alguien más. Usted no necesita al señor y a la señora Fillmore para añadir a lo que usted tiene. Usted no necesita al apóstol tal y tal para decirle algo más de lo que usted tiene. Usted no necesita a Sun Young Moon para venir y añadir a lo que usted tiene. Usted no necesita nada porque usted está completo en Él. No sé usted, pero yo como cristiano tengo un sentido de esa totalidad. ¿Usted no? Mi búsqueda por la verdad se acabó. ¿Y la de usted? Yo la he encontrado. Yo ni siquiera puedo concebir necesitar jamás algo fuera de Jesucristo. ¿Y usted? Todo hombre tiene una decisión que tomar. Él puede escoger la filosofía humana, la cual lo va a cautivar
y lo va a llevar a estar incompleto, a una sentencia espiritual, moral y mental de condenación. Él puede seguir la sabiduría humana, lo cual parece ser tan elevada y tan sublime y tan sofisticada, y no es nada más que la misma tradición antigua transmitida siglo tras siglo, la misma ABC de la religión humana, o él puede venir a Jesucristo y ser levantado de este mundo para que esté